Hola una vez más, el día de hoy pues ya estamos en la segunda parte de este video acerca de los dones. El día de hoy vamos a hablar acerca de los dones extraordinarios, dones de lenguas, el cesacionismo y el continuismo, ¿no? Son temas muy interesantes, pero también son temas muy importantes que tenemos que conocer como cristianos. Así que te invitamos a que te quedes en este video, que te quedes hasta el final y comenzamos. Hola amigos, nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del cesacionismo y continuismo. Antes de definir qué son esto que les acabo de mencionar, quiero decir que esto son posturas, son dos posturas de una doctrina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la doctrina es algo que no va a variar, algo en lo que creemos como cristianos, que es totalmente bíblico, que no se puede negar, porque si se niega la Biblia. Pero las posturas son las maneras en que una persona, bueno, un grupo de personas o quien sea, está entendiendo o está tomando esta doctrina. Ahora, esto no significa que porque uno sea continuista y otro cesacionista significa que uno o es más espiritual o es menos espiritual, o uno se está alejando de la verdad. Realmente entendemos que hay cosas en la Biblia que no podemos decir tajantemente esto es así, porque la Biblia no lo dice así. Hay cosas que sí lo dice y hay cosas que no están así. Ahora, lo importante en esto es la doctrina, y la doctrina es los dones espirituales existen y son ministrados por el Espíritu. Como les decía en el anterior video, existen diferentes dones y son del Espíritu, todos dados. Y esa doctrina es permanente en continuistas y en cesacionistas, ¿no? Eso no hay vuelta de hoja. Ambas posturas sostienen que los dones son reales. La diferencia está en cómo lo interpretan, o cómo lo entienden, o cómo lo aceptan. Y bueno, para definirlo, tenemos una parte de los continuistas, como su nombre lo dice, continúan. ¿Qué continúan? En el video anterior hablamos de una división, dones ordinarios y extraordinarios, y les mencionamos cuál es la diferencia de estos grupos. Los continuistas, en este sentido, creen o aceptan que los dones que hablamos como extraordinarios, que es la profecía, la sanidad, el don de lengua, la interpretación de lenguas, hoy día continúan, hoy siguen vigentes, hoy los cristianos siguen teniendo esos dones. Esos son por una parte los continuistas, que aceptan, que toman estos dones extraordinarios o que nosotros catalogamos como dones especiales para la iglesia en el primer siglo, que hoy siguen vigentes. En cambio, los cesacionistas, es de cesar, creen o consideran que estos dones extraordinarios se terminaron cuando se cumplió el propósito con el que eran dados. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles, la afirmación o confirmación del ministerio y de la palabra de la iglesia, de la Biblia, bueno, en ese momento de lo que ellos estaban dando a conocer, el mensaje, el evangelio. Entonces, los cesacionistas, ellos creen que se terminaron esos dones cuando se terminó el trabajo de los apóstoles, del fundamento de la iglesia, ¿no? Esta es la gran diferencia entre estos dos grupos. Ahora, como les dije, esta es una postura. Tú puedes tomar la postura con la que te sientas más identificado o más a gusto. Ahora, esto de esa manera rápida y sencilla, porque hay más cosas que debes de conocer uno del otro. Ahora, estas dos posturas no tampoco significa que tú tengas que elegir entre una y otra. Creo que tú necesitas seguir estudiando tu Biblia para decir, bueno, yo creo que esto es así o que esto es así. Entonces, ahora, ser continuista o ser cesacionista no significa que
por ejemplo, a los continuistas se les dice que ya no creen en el poder o que limitan el poder de Dios o el Espíritu Santo, pero eso no es así. No nos vamos a ir al extremismo donde el cesacionista considera que el Espíritu Santo ya no hace obras milagrosas como las que hizo en el primer siglo. Si creen, no puedes decir que no, porque entonces ahí sí estás metiéndote en una negación de la doctrina del Espíritu Santo, que es Dios y que tiene todo el poder para hacer las cosas, ¿no? Entonces tampoco vamos a caer en la extremidad de que cualquier persona que sana tiene el don de sanidad. ¿Por qué? Porque simplemente sana, ¿no? Hay que, como les dije, el don viene del Espíritu y hay que discernir el Espíritu que tiene esa persona, porque en la Biblia da pruebas de que había personas que hacían cosas aparentemente milagrosas, pero no era el Espíritu de Dios, no era el Espíritu Santo el que hacía estas obras. Entonces tenemos que tener cuidado tanto por una o por la otra. Entonces debemos estudiar la palabra y poder mantener nuestra propia postura, nuestra propia determinación sobre lo que creemos o cómo lo creemos, cómo lo interpretamos. Entonces, si tú hoy no conoces, quieres conocer más, te invitamos a que investigues más. Te vamos a dejar ahí unas pequeñas lugares donde puedes investigar más, conocer más acerca de estas posturas, y lo mejor es que tú estudies tu Biblia y tomes la interpretación que Dios te haga sentir en paz. Así es. Y bueno, Luis hace rato hablaba, ¿no?, de que los dones extraordinarios tienen un propósito, el cual tenía que ver con el que los apóstoles pudieran o tuvieran las herramientas para poner el fundamento de la fe, ¿no?, y para confirmar su ministerio. Esto significa que cuando un apóstol llegaba a una ciudad, a través de los dones extraordinarios la gente podía confirmar que ellos eran enviados de Jesucristo, ¿no? Entonces, desde el punto cesacionista o desde el punto continuista, actualmente, entonces podríamos decir que si se usa alguno de esos dones, es porque se va a confirmar el ministerio de una persona o la palabra que está enseñando, ¿no? Pero considero que nosotros, o personalmente yo, en el entorno en el que vivo, en el contexto en el que vivo, no necesito confirmar que lo que estoy diciendo es verdad, porque más bien necesito demostrar que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios es verdad. Entonces vivimos en contextos distintos, ¿no? Entonces, desde un punto, por ejemplo, continuista, podríamos decir que una persona que está en otro país donde no hay nada de evangelio, donde la gente no conoce ni siquiera la Biblia, ni siquiera sabe quién es Jesús, podríamos decir que un don un don extraordinario podría ser usado por Dios en ese lugar, ¿no? Sin embargo, actualmente, o más bien en nuestro contexto, sería distinto, ¿no? Creo que es necesario buscar ese equilibrio, ¿no?, entre el cesacionismo y el continuismo. No creo que una postura sea antibíblica, porque ambas posturas son buenas y ambas posturas tienen fundamentos bíblicos. Lo que no deberíamos de hacer es irnos a los extremos, ¿no?, ni cerrarnos por completo, es decir, Dios no puede hacer eso ya, porque Dios todo lo puede, ¿no? Pero tampoco decir, como la Biblia dice que hay esos dones, entonces yo salgo a la calle y ando sanando a las personas y ando haciendo milagros y todo eso, porque Dios me dio el ministerio de predicar y a través de eso confirma mi llamado o lo que yo estoy diciendo, ¿no? No, porque nosotros sí tenemos la Biblia, ¿no?, lo cual confirma el ministerio que Dios nos ha dado. Y bueno, me gustaría ya pasar a la parte de las lenguas, y el don de lenguas, me gustaría leer un poquito acerca de la definición del don de lenguas. El don de lenguas es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para articular idiomas conocidos y hablados en otras partes del mundo, pero no previamente conocidos y aprendidos a través de los procesos educacionales normales por los creyentes que lo hablan. Es decir, que el don de lenguas
tiene que ver con la habilidad de poder hablar otro idioma sin siquiera haberlo conocido o estudiado, ¿no? O sea, yo no puedo decir, yo tengo el don de lenguas porque hablo inglés, pero si yo estudié inglés, entonces no tengo el don de lenguas, ¿no? Más bien el don de lenguas es cuando tú no conoces el idioma. Pero bueno, ahora me gustaría mencionar 3 ocasiones, y son las únicas ocasiones donde hay una evidencia bíblica del uso del don de lenguas. Y la primera de ellas está en Hechos 2, que todos la conocemos, y es la primera vez que el don de lenguas se manifiesta, ¿no? Que es en el día del Pentecostés. Me gustaría leer Hechos 2, desde el versículo 3, y dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ojo, dice como de fuego, no dice que eran de fuego, sino está diciendo que eran como de fuego, ¿no? Parecidas al fuego, no están diciendo que eran de fuego. Después dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, dice que los judíos les oían hablar en su propia lengua que no hablaban. Dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ellos estaban escuchando hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Dios dio la capacidad de que personas hablaran en lenguas que no eran sus lenguas, pero con el propósito de que otras personas escucharan ese mensaje en su lengua, ¿no? Y algo muy importante que mencionaba en el versículo dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Vemos que habían judíos, ¿no? Los cuales reciben la palabra de Dios, sobre estas maravillas de Dios, y ellos se quedaron atónitos y perplejos. Ellos se decían unos a otros, dice el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, ¿no? Habían quienes se maravillaban y habían otros quienes se burlaban, ¿no? Rechazaban el evangelio. Esta es la primera manifestación de las lenguas en la Biblia. Sin embargo, hay otras 2 manifestaciones. La siguiente se encuentra en Hechos 10, 44 al 48 y 11, 15 al 18. En esta situación se da en Cesarea, en casa de Cornelio. Y bueno, en este momento las lenguas sirvieron de evidencia para convencer a los incrédulos judíos, ya salvos de una verdad que no habían entendido antes, que Dios salva a los gentiles sin la ley. Entonces vemos aquí que el propósito fue para convencer a judíos que ya habían sido creyentes, que ya eran creyentes, ya eran seguidores de Cristo. Sin embargo, no habían entendido la verdad de que Dios salva a los gentiles sin la ley. Y en la tercera, que está en Hechos 19 del 1 al 7, se da lugar en Éfeso, en la conversión de los 12 discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía 12 discípulos. Entonces, aquí el hablar en lenguas sirvió de evidencia para convencer a otros judíos no salvos de una verdad que no habían experimentado antes, que el arrepentimiento y la fe son las condiciones indispensables de la salvación. Estos 12 discípulos de Juan el Bautista no habían entendido esta verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, Juan el Bautista venía anunciando a Cristo, venía anunciando también el bautismo
en el agua que era para arrepentimiento. Sin embargo, ellos no habían conocido que el arrepentimiento y la fe son las condiciones para que pudieran alcanzar salvación, ¿no? Entonces, en esta otra parte, la tercera manifestación de los dones tiene que ver con un mensaje otra vez hacia los judíos. Desde la primera manifestación hasta la tercera manifestación son mensajes que Dios está diciendo a los judíos. Entonces, podríamos decir que el propósito del don de lenguas es llevar un mensaje, o al menos el propósito de estos 3 versículos es llevar un mensaje a los judíos, un mensaje que ellos no habían entendido, inclusive las maravillas de Dios, o sea, el evangelio que ellos no habían entendido tenía ese propósito. Actualmente se podría decir que el propósito de este don sería evangelístico, para que otros pudieran compartir la palabra en otro idioma. Pero las 3 manifestaciones de aquí tienen que ver con un mensaje a los judíos, son mensajes distintos, pero tiene que ver con mensaje a los judíos. Ahora, actualmente vemos dentro de las iglesias, bueno, en nuestro contexto tal vez no lo vemos tanto, pero sí conocemos y hemos visto, ¿no?, inclusive en videos, inclusive en redes sociales, ¿no?, acerca de iglesias que están poniendo en práctica el don de lenguas, entre comillas, ¿no?, porque el don de lenguas ya vimos de qué manera es manifestado. Es manifestado, una persona comenzaba a hablar en un idioma que otra persona entendía, con un mensaje que la otra persona entendía, ¿no? Entonces tenía ese propósito, llevar un mensaje a una persona que entendía otro idioma, otro lenguaje. Ese era el propósito. Sin embargo, actualmente podemos ver que algunas iglesias lo practican de una manera colectiva, ¿no? Donde muchas personas empiezan a hablar en lenguas, donde a lo mejor alguien está orando y empieza a orar en lenguas, donde a lo mejor alguien está alabando y empieza a hablar en lenguas. Y muchas ocasiones las lenguas que se utilizan son lenguas judías, ¿no? O puede ser alguna lengua en la que está escrita la Biblia. ¿Por qué? Porque probablemente pensamos que son lenguas especiales, que esas lenguas son divinas, ¿no?, por así decirlo. Sin embargo, la lengua hebrea, la lengua griega, la lengua aramea, son lenguas tanto como el español, como el inglés, como el francés. No son lenguas divinas. Dios no se comunicó siempre, Dios no tiene un idioma, ¿no? Dios se puede comunicar con nosotros en cualquiera, ¿no? Dios se comunicó con el hombre en distintas lenguas. Sin embargo, el hecho de que Dios haya usado esas lenguas no significa que sean divinas, ni que pronunciemos una palabra de esa lengua tenga algo especial o algo extraordinario, ¿no? Y para esto quiero llegar también al punto de que se considera que hay lenguas angelicales, ¿no? No solamente que estas lenguas sean especiales, sino también se ha llegado a considerar que existen las lenguas angelicales. Y bueno, esto se usa porque Pablo, y solamente lo encontramos una vez en la Biblia, Pablo habla de esto en 1 Corintios 13:1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nosotros encontramos en la Biblia siempre que Dios se dirigía al hombre. Nunca vemos que se dirige en una lengua diferente, en una lengua angelical o en una lengua solamente que Él conoce. Tampoco vemos a los ángeles hablar otras lenguas. No hay evidencia de esto en la Biblia. Este es el único versículo que habla acerca de esto. Y de hecho se considera que esta frase que está diciendo Pablo tiene que ver con una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, ¿no? Entonces Pablo está hablando acerca del amor. Y está hablando de que si tú haces cualquier cosa y no tienes amor, no vale nada, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, si tú hablas en lenguas, inclusive, ¿no?, si llegaras a hablar lenguas angélicas, o sea, exagera Pablo, y no tienes amor, de nada te sirve, es lo que está diciendo.
Pero el mensaje que quiere dar Pablo no es que existen las lenguas angélicas, sino el mensaje que quiere dar Pablo es que necesitamos amor en todo lo que hacemos, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está afirmando que existe una lengua angelical o que existe una lengua divina, ¿no? Entonces, primer punto, actualmente las lenguas hebreas, las lenguas judías, no son lenguas divinas. Segundo punto, no hay una lengua especial o una lengua angelical, ¿no? Y tercer punto, bueno, Pablo también en 1 Corintios 14 habla acerca del uso del don de lenguas. En la primera parte del capítulo 14 hace una comparación de lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo con el don de lenguas. Y en la segunda parte, o ya al final del capítulo, empieza a decir cómo la iglesia debería de usar ese don. Y bueno, menciona que debe ser de una manera ordenada. Y menciona que debe de haber un intérprete. Eso es lo que menciona. Entonces, si dentro de tu iglesia o si dentro de alguna iglesia el don de lenguas no se está haciendo de esta manera, no es un don bíblico. Si se está hablando una lengua que ya es una lengua muerta y nadie la entiende, no es un don bíblico, porque el propósito era llevar un mensaje que otra persona no entendía. Entonces, si dentro de tu iglesia alguien está orando, alabando, hablando en lenguas y nadie lo entiende, no es bíblico. Si es una lengua, como lo decía, angelical, no es bíblico, porque las lenguas angelicales no existen, ¿no? Y si todo mundo empieza a hablar en lenguas, pues aún menos es bíblico, ¿no? Cada uno de los dones Dios los entregó para para cumplir un propósito, para el crecimiento de la iglesia, ¿no? No para hacer un desorden o usarlos como nosotros queramos, sino usarlos como la palabra de Dios lo dice. Sí, chicos, escogimos este llamado don de lenguas porque entendemos y vemos que hay muchos lugares, muchas iglesias donde es tomado como una doctrina esencial, donde si no hablas en lenguas es que no tienes el Espíritu, y eso sí está totalmente en contra de la doctrina bíblica verdadera, ¿no? Jamás, primero que nada, hemos visto que el Espíritu da el don como Él lo ha decidido. O sea, sé que si hay el don de lenguas hoy vigente, no significa que Alex lo va a tener y que yo lo tengo, o que los dos lo podamos tener, ¿no? Eso es uno. Y dos, es que están dándole más importancia a un solo don, cuando lo importante no es un don. De hecho, Pablo en el mismo capítulo 14 dice bueno, desde el 13 habla sobre que lo mejor, del final del 12 habla que hay algo mejor que los dones, y habla acerca del amor, que es en el 13, y en el 14 empieza a hablar sobre el orden del don de lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en Corintio había problemas con esta situación. Entonces, Pablo mismo afirma que algo mejor que los dones, o que el don de lenguas, es el amor. Entonces, e incluso dice, procura los mejores dones, y no habla en ese sentido, no habla de la lengua. Entonces, si vamos a ser bíblicos en ese sentido, hay otros mejores dones que el don de lenguas. Entonces, poner el don de lenguas como una doctrina esencial de tu fe cristiana no es bíblico, y las iglesias que lo hacen no están siendo bíblicas, ni se están alejando de la verdad. Entonces, lo hicimos con ese propósito de mostrar o de enseñar que no es una doctrina esencial de la fe cristiana. El don de lenguas no es una doctrina necesaria, es parte de la doctrina de los dones. Y número dos es que tú sepas identificar aquellas personas o aquellos lugares donde se hace un mal uso también del don de lenguas, porque puede ser que no lo consideren que necesite hablar en lenguas para ser bautizado, sino que sea un mal uso. ¿Por qué? Porque hablan cosas que no entendemos. Incluso en el capítulo 14, como decía,
habla Pablo, si tú hablas cosas extrañas en lengua extraña, solo tú te edificas, tu espíritu se edifica. Y el propósito de los dones, si recuerdan el video anterior, era edificar la iglesia. Cuando estoy seguro que has escuchado o has visto algún video donde alguien está hablando una lengua extraña o está diciendo cosas que no entiendes, tú no estás edificándote con eso. Y Pablo lo escribe en el capítulo 14, nadie se está edificando con esas palabrerías, solo tu espíritu, ¿no? Entonces no tiene sentido ese don. ¿Por qué? Porque los dones son para la edificación de la iglesia. Y por eso quisimos hablar en especial de este don. Entendemos que, como les mencionamos, también está el de la profecía, el de la curación, la sanidad y otros más extraordinarios. Pero este es el que se ha tomado hoy y se ha transgiversado para pues finalmente desviarse de la verdadera fe. Entonces les invitamos a que sigan estudiando su Biblia, sigan aprendiendo quién es Dios, cómo es Dios, y puedan identificar las mentiras o las cosas que se enseñan por verdad cuando no lo son. Así es, y te invitamos a que estudies las citas que estuvimos dando, las manifestaciones que menciona Hechos, que vayas, que las leas, que identifiques qué personajes había, cuál era el propósito del mensaje, por qué se habló en lenguas, ¿no? Que identifiques todo eso. También que leas Corintios, que es una carta que Pablo envía a los corintios porque estaban haciendo un mal uso de los dones, ¿no? Y de hecho les escribe un capítulo completo hacia el don de lenguas, ¿no? Entonces te invitamos a que lo leas y que si tienes dudas, preguntas, nos las puedas hacer ahí en los comentarios, en nuestras redes sociales. También si crees que estamos equivocados, escríbenos por qué. El propósito de este canal es mostrar la verdad de Dios, es poner nuestro esfuerzo en estudiar la palabra de Dios y compartirla contigo, pero también nosotros nos equivocamos, así que si crees que estamos equivocados, puedes escribirnos, dejarnos un comentario, una observación, algo que te haya gustado también. Y para terminar completamente, todo lo que dijimos aquí es parte de nuestra postura. No significa que es tu postura, ni que tienes que tomar esta misma postura. Como te dijimos, tienes que leer y tú mismo llegar a tu propia conclusión y tomar la postura que más te haga sentir en paz. Incluso nosotros no compartimos la misma postura completamente, entonces significa que tú tampoco tienes que hacerlo. Así que, como decías, si hay algo que nosotros nos hemos equivocado, por favor, ponlo en los comentarios, mándenos un mensaje. Si hay algo en lo que nos faltó abundar más, por favor, también ponlo ahí. Y si te gustó el video, comparte, síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.